Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Es un gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros en este su espacio Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara. Gracias a todas las televisoras públicas de la República Mexicana, América Latina y el Caribe que nos sintonizan. Y también a usted que amablemente nos hace llegar sus comentarios, sugerencias, cuestionamientos para este espacio, mismos que puede enviarnos a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, Canal 44 TV. También a sus órdenes nuestro WhatsApp 33 22 42 06 90, 33 22 42 06 90. Participe con nosotros. Hoy el tema central en Coronavirus, la pandemia. A 2 años de esta pandemia, retos y realidades en el sistema de salud global. La pandemia COVID-19, principal reto en los sistemas de salud. La situación actual pone en entredicho las bases con las que trabajaba el sector salud antes de la referida pandemia. Aún con la fragilidad de los sistemas de salud, el planeta debe hacerle frente a los efectos del cambio climático. Apenas una cuarta parte de los países ha implementado estrategias al respecto. En Estados Unidos, más de 10,000 pacientes se infectan del virus SARS-CoV-2. Las infecciones intrahospitalarias son las de mayor frecuencia en los sistemas de salud mundial. Y Costa Rica es el primer país del mundo que aprobó la obligatoriedad de vacunar a las niñas y niños contra COVID-19. Los temas que estaremos desglosando con usted, recuerde, le insisto, el tema central a 2 años de esta pandemia, los retos y las realidades en el sistema de salud global, de lo cual en múltiples ocasiones hemos comentado, y muy a propósito de que pareciera, ha quedado por demás evidenciado el que no existe capacidad suficiente en cualquier país del mundo, no se diga en los países en vías de desarrollo, para hacer frente a eventualidades, a situaciones extraordinarias en materia sanitaria. Ante la disrupción de la pandemia COVID-19, el sistema de salud mundial enfrenta grandes retos, desde enfermedades emergentes y reemergentes, calidad de vida, cambio climático, que de no atenderse bajo un enfoque integral, podría generar una catástrofe mayor. El sistema de salud mundial se enfrenta a grandes retos tras la pandemia COVID-19, enfocados bajo el principio de equidad, igualdad, trato humanitario y protección de los derechos humanos. Bajo estos principios, institutos y organismos ya venían planteando objetivos, estrategias y metas para una salud más humana meses antes del surgimiento del virus SARS-CoV-2. Impulsaban también una salud global a través de la investigación, la traslación y la aplicación del conocimiento. Los retos son máximos en salud. Entre los principales del expediente global en el siglo XXI destaca la investigación para luchar contra la mortalidad prematura, problema de salud que afecta a la esperanza de vida de la población infantil y adulta, como las enfermedades infecciosas, la malaria, tuberculosis, infecciones respiratorias y diarreicas y la malnutrición. Sin dejar a un lado la máxima emergencia mundial, las enfermedades crónicas degenerativas, el cáncer, enfermedades cardiovasculares y los problemas de la salud mental. Además de la salud enfocada en el medio ambiente, el cambio climático desde hace un par de décadas se ha agudizado, la falta de agua, la contaminación, insecticidas y la afectación de los principales recursos naturales. 8 meses antes de los primeros brotes que surgieron en China por el virus SARS-CoV-2, investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona, ISGlobal, de referencia internacional, ya advertía que las epidemias y las pandemias, por su rapidez e impacto, pueden ser muy disruptivos a corto plazo y a escala global.
Y así fue. La pandemia COVID-19 disruptiva en diferentes sectores de la salud, economía, geopolítica, seguridad, educativo, cultural, lo que hace reflexionar que el sistema de salud debe de reforzarse en todas sus líneas de acción. La interconectividad de la salud humana con los diferentes quehaceres geosanitarios y de investigación están estrechamente vinculados e interdependientes, así que una ruptura como la que hemos vivido desde hace casi 2 años por la pandemia COVID-19 nos trae severas repercusiones en todos los ámbitos. La salud humana durante estos casi 24 meses se ha visto afectada. Los retos que se mencionaban de los objetivos de desarrollo sostenible y las prioridades que se tenían antes de COVID-19 deben y son replanteados. Pero si no existe voluntad por parte de los gobiernos para invertir en salud y en investigación médica científica de traslación, mejorar la infraestructura, contar con más profesionales, esta pandemia y otras posibles que vengan causarán una catástrofe mayor a lo que se ha vivido durante este tiempo. La humanidad ha vivido por 2 años con una pandemia que no tiene fin. La COVID-19 demostró que la salud, el medio ambiente, la economía, la educación están vinculados, por lo que la salud es un enfoque de estado integral y mental que debe prevenirse y reforzarse en todo momento. Informó Isaura López Villalobos. Los grandes retos del sistema de salud a nivel mundial. Seguiremos platicando al respecto. Mientras tanto, vamos al reporte diario de la Organización Mundial de la Salud desde su sede en Ginebra, Suiza. Vamos con Esmeralda Antona, corresponsal de EFE. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Ángel. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia del coronavirus sigue expandiéndose con cerca de 250.400.000 contagios y 5.056.000 muertes en el mundo. El continente americano comienza a ver una disminución en los casos, aunque Estados Unidos se mantiene como el país con más casos y fallecimientos. El sureste y el centro de Europa se han convertido en un nuevo foco de la pandemia, con tasas de mortalidad e infección en máximos y el porcentaje de vacunación entre la población no aumenta. En Francia, el presidente Emmanuel Macron va a comparecer este martes para anunciar un refuerzo de las medidas contra la COVID y para incitar a la población a que tome la tercera dosis de la vacuna en pleno repunte de la pandemia. En cuanto a Rusia, aún registra más de 39.000 casos y cerca de 1.200 muertes diarias, pese a los días no laborables que impuso el presidente Vladimir Putin la semana pasada. No obstante, el Kremlin minimiza las cifras y considera que el efecto de esa medida solo se verá más adelante. La OCDE ha presentado su informe bienal sobre salud, que en esta ocasión se centra en el impacto del coronavirus. México tiene las peores cifras de mortalidad de la organización desde que comenzó la crisis a comienzos de 2020, hasta el punto de que el aumento del número de fallecimientos triplica la media registrada en la organización. En el caso de Europa, la elevada mortalidad por el coronavirus en España el pasado año provocó el segundo mayor bajón de esperanza de vida en la OCDE, solo por detrás de Estados Unidos, lo que le hizo pasar de la tercera a la 8ª posición. La esperanza de vida en España en 2020 se redujo 1 año y medio y quedó en 82,4 años. La OCDE señala que únicamente Estados Unidos registró una caída todavía más pronunciada de 1,6 años. En la práctica, de todos los miembros de la OCDE para los que hay cifras disponibles, los únicos que escaparon al descenso de la esperanza de vida fueron Costa Rica, Japón, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Letonia. Reportó desde Europa Esmeralda Antona para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias a Esmeralda Antona. Y en más información, entran al hospital por otra causa, pero se infectan de COVID-19 mientras son atendidos. Steve Johnson, de 66 años, fue hospitalizado debido a una infección en la carne y hueso de la cadera. Fue atendido en el Blake Medical Center de Bradenton, Florida, en noviembre pasado. Era sobreviviente de cáncer de colon y siguió las medidas contra COVID. 2 días antes de ser internado, dio negativo a la prueba de coronavirus, pero luego de 13 días de estancia en el hospital resultó positivo, informó su esposa, Cindy Johnson. Más de 10,000 pacientes fueron diagnosticados con COVID-19 en un hospital de Estados Unidos el año pasado, después de ser admitidos por otra causa.
contagiosa, según los registros federales y estatales analizados exclusivamente para la Fundación Kaiser. John estaba luchando por despejar una flema parecida al pegamento en sus pulmones. El equipo médico apenas podía controlar el dolor. Le ofrecieron la intubación, pero no quiso. Murió 3 días después. Las principales razones por las que los pacientes de California fueron al hospital en busca de tratamiento antes de ser diagnosticados con COVID-19 una vez ya internados fueron, en primer lugar, sepsis, en segundo lugar, insuficiencia renal aguda, le sigue sepsis por Escherichia coli o E. coli, enfermedad renal crónica, trastorno esquizoafectivo, ataque al corazón, enfermedad cardíaca hipertensiva con insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria aguda y crónica, además de esquizofrenia, informó Elizabeth Ortiz. Anuncia la farmacéutica Pfizer el medicamento que mostró una alta eficacia contra COVID-19. El laboratorio Pfizer anunció que un ensayo clínico sobre su píldora anti-COVID mostró una alta efectividad. Se trata de la segunda píldora anti-COVID después de la Merck, que en realidad es un medicamento contra la gripe renombrado para combatir la COVID. El medicamento llamado Paxlovid logró bajar en 89% el riesgo de hospitalización y muerte entre los pacientes adultos con COVID-19 con alto riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad. Los resultados de este ensayo clínico intermedio son tan prometedores que el laboratorio estadounidense adelantó que dejará de hacer pruebas y enviará los datos a la FDA lo antes posible como parte de su presentación continua para obtener la autorización de uso de emergencia. El tratamiento forma parte de las herramientas para proteger a la población de los peores resultados del COVID-19, señaló la farmacéutica en un comunicado. Los datos sugieren que el fármaco antiviral oral, si es aprobado por las autoridades reguladoras, tiene el potencial de salvar la vida de los pacientes, reducir la gravedad de las infecciones por COVID-19 y eliminar hasta 9 de cada 10 hospitalizaciones. El principal análisis del ensayo evaluó los datos de 1.219 adultos en América, Europa, África y Asia. En los días inmediatamente posteriores a la aparición de los síntomas, algunos de ellos recibieron el fármaco experimental y otros un placebo durante 5 días cada 12 horas. 10 de las personas que tomaron el placebo murieron, mientras que ninguno falleció entre los que tomaron el medicamento, informó Rocío López Fonseca. Momento de ir a nuestra primera pausa. Continuamos con usted y por supuesto que estamos a la espera también de sus comentarios. Agradecemos que continúe con nosotros en su espacio Coronavirus, la pandemia, a sus órdenes por la vía de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Nos da gusto recibir sus comentarios y poder responder a sus inquietudes. En más información especialista, ve la posibilidad de un repunte de la influenza. Y bueno, se advierte, todavía no es tiempo de dejar de lado el cubrebocas. El zar de la influenza pandémica de 2009 en México, Alejandro Macías, explicó que en invierno en general circulan los virus sincitial respiratorio, que afecta a niños con una bronquitis que puede llegar a ser grave, además de 2 virus de la influenza A y otros 2 de la influenza B. Pero a finales de diciembre también llegan los coronavirus. Lo que sucedió con la llegada de la COVID fue que los otros virus perdieron su estacionalidad, porque prácticamente desapareció la influenza tanto en el hemisferio norte como en el sur. Ahora es muy probable que vuelvan a resurgir en la medida que ya estamos saliendo del pico de la variante Delta de COVID-19. Los coronavirus se consideraban catarrales o menores porque no daban cuadros graves. Puede ser también que el coronavirus pase a tener ya una estacionalidad junto con los virus catarrales. Hay 4 virus catarrales, probablemente este coronavirus se agrega a esos 4, puede dar cuadros más graves, pero muy probablemente en el futuro va a agregarse a estos 4 que ya circulan y vamos a tener entonces estaciones en las que circulen el virus sincicial respiratorio, se agregue la estación de influenza y van a circular al mismo tiempo los 5 coronavirus que tendríamos ya para entonces. Es lo más probable que ocurra, señaló el ex zar de la influenza de 2009 en México. Vamos a tener que seguir usando cubrebocas,
mientras no sepamos que ya ha desaparecido por completo la pandemia de coronavirus y que ya entramos en una etapa estacional. Mientras haya circulación de virus respiratorios, vamos a tener que seguir usando cubrebocas, vamos a tener que seguir evitando tumultos de personas, vamos a tener que seguir ventilando los espacios cerrados. Además, hay que vacunarse contra influenza, informó Elizabeth Ortiz. En estos momentos, vacunarse contra la influenza principalmente adultos mayores y menores de edad, los grupos de mayor riesgo, por supuesto. Costa Rica es el primer país del mundo que aprobó la obligatoriedad de vacunar a niñas y niños contra COVID-19. El biológico formará parte de la lista de vacunas básicas de la infancia que se requieren por ley. El gobierno del país centroamericano firmó un acuerdo con Pfizer para adquirir dosis a fin de empezar la vacunación de todos los menores de 12 años a partir de marzo de 2022. Esta misma semana, los órganos reguladores de Estados Unidos aprobaron la vacuna de Pfizer-BioNTech para los niños de entre 5 y 11 años, mientras que en México las autoridades se oponen a aplicar el biológico a las niñas, niños y adolescentes, quienes han sido vacunados. Ha sido por interponer un amparo. Las autoridades mexicanas impugnaron la orden de incluir a jóvenes de 12 a 17 años en la campaña nacional de vacunación contra COVID-19. La Secretaría de Salud presentó un recurso de revisión contra la determinación promovida por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México. Y mientras, en Colombia, aceleran el Plan Nacional de Inmunización contra COVID-19, esto en la población infantil. Desde el pasado 31 de octubre, Colombia inició la vacunación contra la COVID-19 en niños de entre 3 y 11 años de edad, el grupo etario más joven contemplado hasta ahora en el Plan Nacional de Vacunación del país andino. El inicio de esta etapa supone un avance significativo en el propósito del gobierno nacional de conseguir la inmunización de por lo menos el 70% de la población colombiana contra la enfermedad del nuevo coronavirus al terminar el 2021. Para lograr la vacunación de los niños de entre 3 y 11 años, fue elegida la vacuna de la farmacéutica china Sinovac, biológico calificado por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá como de alta eficacia. Es una vacuna segura, es una vacuna que probamos en personas mayores y de todo tipo de edad a lo largo del último año en nuestro programa nacional de vacunación. Por tanto, el Comité Científico Nacional decidió que era una vacuna segura para utilizar en niñas y niños de 3 a 11 años. Según la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, al día miércoles se superaron los 20.000 niños de los más de 800.000 que están en la edad para ser vacunados con el biológico de Sinovac. Pero por supuesto, vamos a ampliar nuestras estrategias. Para la próxima semana y de la mano de todo el equipo de Edna Bonilla, la Secretaría Distrital de Educación, vamos a llegar a centros educativos para ampliar esta estrategia y lograr la inmunidad de este grupo etario tan importante también. En Bogotá, la capital del país, este esfuerzo ha dejado una parte de tranquilidad con el reciente logro de llegar al 82% de la población con una sola dosis de cualquiera de las vacunas autorizadas y más del 65% de los habitantes con las dosis completas, lo que apalanca el avance del programa en todo el territorio nacional. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua. Acompañamiento de China. Fundamental para el control de la pandemia en El Salvador es lo que dice el ministro de Salud. El acompañamiento de China a El Salvador en el marco de las relaciones bilaterales ha sido fundamental para que el país centroamericano tenga controlados los efectos negativos de la enfermedad del nuevo coronavirus, COVID-19, aseguró el ministro salvadoreño de Salud, Francisco Alavi. A más de 3 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, Alavi comentó que la cooperación bilateral ha sido bastante comprometida y esmerada en varios sectores, entre ellos la salud y el enfrentamiento a la propagación de la COVID-19. Esto nos ha permitido tener una visión totalmente diferente, nos ha permitido conocer de primera mano estrategias, acciones, medidas de control que por supuesto han posicionado a El Salvador en una situación mucho más favorable que el resto de países y por lo cual ahora El Salvador está siendo reconocido incluso a nivel internacional.
El ministro aseveró que la colaboración de China con El Salvador en el ámbito sanitario trasciende la cuantificación de insumos y dosis de vacunas de las farmacéuticas chinas Sinovac y Sinopharm, las de mayor aplicación en el país centroamericano. Somos el país de Centroamérica con mejor manejo en el tema de vacunación, siendo uno de los 4 en América Latina con la mejor estrategia de vacunación y uno de los 50 mejores países internacionales en la estrategia de vacunación. Y esto ha sido gracias a que se ha tenido esa oportunidad, esa relación bilateral que nos ha permitido contar con lo necesario, no solo en el tema sanitario, sino que en otros temas que se están realizando de interés para el país. Para el ministro salvadoreño, las experiencias de China en su camino al desarrollo y bienestar de su pueblo son el mayor apoyo que El Salvador puede tener como punto de partida para la construcción del nuevo futuro del país. Una información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua. A casi 2 años de la pandemia COVID-19 vuelve a resurgir y Europa, de nueva cuenta, en el epicentro del virus SARS-CoV-2. Los casos de COVID-19 en el mundo vuelven a subir y Europa es de nuevo el epicentro de la pandemia y se encuentra en un punto crítico, asegura la Organización Mundial de la Salud. A casi 2 años desde que se notificaron los primeros casos de COVID-19 y casi 1 año desde que se aprobaron las primeras vacunas, los casos notificados y las muertes por COVID-19 están aumentando de nuevo, advirtió el director general de la OMS, Tedros Adhanom. El funcionario también recordó que ya se han registrado más de 5 millones de muertes en el mundo, aunque se sabe, dice, que la cifra real es mayor, y destacó que la pandemia no está acabada porque cada semana se siguen perdiendo a más de 50,000 personas víctimas del virus. El doctor Tedros dijo que es algo que no debería estar pasando porque se tienen las herramientas para evitarlo. En todo el mundo, la semana pasada 56 países de todas las regiones reportaron un aumento en el número de muertes superior al 10%. En las últimas 4 semanas, Europa ha experimentado un aumento superior al 55% en los nuevos casos de COVID-19. La agencia de la ONU destacó como más preocupante el rápido aumento de contagios en las personas mayores y que el 75% de las muertes son de gente de más de 65 años. Además, el porcentaje de ingresos hospitalarios se ha duplicado en la última semana. A pesar de que el número de casos de COVID-19 es casi récord, las nuevas muertes se sitúan aproximadamente en la mitad de los niveles máximos de hace 1 año. Esto refleja los efectos de la vacunación. En Europa y Asia Central se han administrado 1.000 millones de dosis, pero la cobertura es muy dispar. Por término medio, el 47% de la población tiene la pauta completa, pero mientras que 8 países han superado ya el 70% de cobertura, en 2, la tasa sigue siendo inferior al 10%. En los lugares en los que la aceptación de la vacuna es baja, muchos países del Báltico, Europa Central y Oriental y los Balcanes, las tasas de ingreso hospitalario son elevadas. Tedros Adhanom reiteró que no se puede acabar con la pandemia sin vacunas, pero las vacunas por sí solas no acabarán con la pandemia. Las vacunas no sustituyen la necesidad de medidas sociales y de salud pública, sino que las complementan. El distanciamiento físico, el evitar los espacios concurridos, las mascarillas, la ventilación, la higiene de las manos y otras medidas eficaces de salud pública siguen siendo importantes en todos los países, informó Rocío López Fonseca. Para nosotros es momento de ir a una pausa, regresaremos para abundar en nuestro tema principal. A 2 años de la pandemia, retos y realidades en el sistema de salud global. Estaremos ya platicando con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Acompáñenos. Lo venimos comentando en este espacio. Analizan retos en el mundo en los sistemas de salud, esto ante la pandemia de COVID-19. La pandemia causada por la COVID-19 es uno de los más importantes retos a los que se ha enfrentado la humanidad en su historia más reciente. Va más allá de cualquier crisis humanitaria,
con severas consecuencias en materia de salud y socioeconómicas. La Organización Mundial de la Salud, con su personal compuesto por miles de personas, se encuentra en la línea de fuego al frente de esta crisis apoyando a los Estados miembros y sus sociedades, especialmente a las poblaciones más vulnerables, guiándolas, entrenándolas con equipo y con servicios específicos para salvar vidas, al tiempo que combaten el virus. La situación actual ha puesto en entredicho las bases con las que trabajaba el sector salud antes de la pandemia, buscando viabilidad financiera, seguridad y equidad al proporcionar los servicios de salud a la población, así como un mayor acceso a dichos servicios. Antes de la pandemia, las mayores innovaciones provenían de las empresas farmacéuticas y de dispositivos médicos que desarrollaban nuevos fármacos y tratamientos para enfermedades crónico-degenerativas, principalmente enfermedades mentales, degenerativas, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Mientras, los sectores de salud públicos de las naciones se mantenían con los mismos esquemas de atención que se establecieron en décadas pasadas y que han venido sufriendo mayores presiones en la medida en que la población mundial aumenta y se eleva la expectativa de vida. La nueva realidad de la atención médica implica el rediseño de los sistemas de atención para abordar la atención primaria, secundaria, comunitaria y aguda en un mundo posterior a COVID-19. A decir de los expertos de los organismos internacionales, el sector salud debe mantener la atención virtual y los avances digitales que las personas que han requerido atención médica esperan, con la finalidad de garantizar el acceso continuo a los servicios sanitarios de manera segura y oportuna, informó Rocío López Fonseca. Bueno, todo un gran tema, el de los retos que enfrentarán los sistemas de salud a nivel mundial y que los dejó por demás evidenciados esta pandemia de COVID-19. En diferentes ocasiones ha habido oportunidad de platicar en este espacio con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez justo acerca de las adolescencias de los servicios sanitarios, principalmente en los países en vías de desarrollo, pero inclusive los considerados países desarrollados encontraron debilidades, hicieron frente a diversas amenazas y también lo hemos comentado, seguramente todos nos quedamos con pues muy diversas áreas de oportunidad que habrán de atenderse. Un reto que implica, y adelantándonos un poquito al análisis que ya estará realizando con nosotros el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, por supuesto que sí, mayor inversión en el sistema sanitario de las naciones y por ende, pues restar relevancia, restar importancia a otras áreas a las que actualmente, pues, se les destinan enormes cantidades económicas. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, buen día. Buenos días. José Ángel, qué gusto saludarte. Sin lugar a dudas, todo un tema y en particular estando a 2 años de una pandemia que ha puesto de rodillas a la humanidad, uno de los más grandes retos sanitarios, pero también con graves consecuencias colaterales a el campo de la economía, al ámbito social en general y efectivamente analizar los sistemas de salud, cómo los sistemas de salud están preparados para enfrentar una crisis sanitaria de este tamaño o cómo no están preparados. En ese sentido, cuando hablamos de un sistema de salud, primero debemos recordar que los sistemas de salud son la forma de organización de los servicios sanitarios que tiene una nación en los diferentes niveles, tanto en el sector público como en el sector privado, pero también en los diferentes niveles de atención que son la atención primaria y que, para resumirlo, constituye la piedra angular en un sistema de salud porque es la que se refiere a la prevención de las enfermedades, la detección oportuna, la educación para la salud. Luego, la que conocemos como el sistema de segundo nivel de atención o subsistema de segundo nivel de atención, en donde tenemos a las clínicas e incluso hospitales que atienden enfermedades comunes,
generales que constituyen el gran volumen de patologías de un determinado país o región. Luego tenemos el tercer nivel de atención, que se refiere a la especialización o la alta especialidad, y en donde evidentemente se atienden problemas de mayor complejidad. En estas unidades de atención especializada, por ejemplo, se tienen, valga la redundancia, las subespecialidades de las diferentes áreas de la medicina, y de igual manera hay que considerar en un sistema de salud no solamente lo relativo a la prevención, detección temprana, tratamiento oportuno y rehabilitación de un problema de salud. En un sistema de salud también debemos considerar el aspecto investigación en salud, y también debemos considerar el aspecto educación y formación de recursos humanos en salud. Nuevas enfermeras, médicos, médicos especialistas, todo lo que sabemos que es formación de recursos humanos. Pero además, un sistema de salud tiene rectorías, y esas rectorías que dependen del Estado, políticamente hablando de un Estado en los diferentes países en el mundo, habitualmente recae en un Consejo de Salud, que para el caso de México es el Consejo de Salubridad General, que preside el propio presidente de la República. Y en un sistema como México, los estados juegan un rol fundamental en el sistema de salud, en el Sistema Nacional de Salud, teniendo como cabezas también estatales del sistema de salud a los propios gobernadores de cada entidad federativa. Y algo que hay que considerar cuando hablamos del fortalecimiento de un sistema de salud ante una emergencia sanitaria, no es si precisamente el sistema de salud está listo para empezar a atender pacientes en grandes volúmenes, porque luego nos vamos a pensarlo de manera directa de esa forma. Camas de hospital. Camas de hospital, no. Creo que debemos pensarlo en función de el ordenamiento que tiene el sistema de salud en su primer nivel, segundo, tercer nivel de atención, fortaleciendo mucho ese primer nivel, el de la prevención. Ya estamos viviendo una emergencia sanitaria, ¿cómo evitamos que se disemine? ¿Cómo evitamos que haya una explosión epidémica como la que estamos viviendo con COVID-19? Y por otro lado, fíjate que algo en lo que frecuentemente no reparamos es en que preparar al sistema de salud no solo es infraestructura, equipamiento, insumos para la salud e incluso personal calificado para cada una de los niveles de atención, sino cómo se ha preparado la salud del pueblo previo a una contingencia. Eso es clave, José Ángel, porque fíjate, en el caso de México, las mayores cifras de fatalidad que han ocurrido en esta pandemia de COVID-19 han sido en pacientes con insuficiencia renal, con diabetes, con hipertensión, con enfermedades preexistentes de esta naturaleza, obesidad. Esa situación nos debe llevar a momentos mucho antes de la pandemia de COVID-19, cuando se perdió el control, cuando se salió de las manos esa grave situación de enfermedades que hacen más susceptible a una nación
a tener más gravedad o a tener más fatalidad por una determinada enfermedad pandémica, ¿no? Entonces, sí, claro. Creo que cuando hablamos de preparación de un sistema de salud, pues tenemos que hablar de muchísimos años atrás y abarcar todos estos rubros, no solamente los que son materiales, hospitales, camas de hospital, como bien tú lo dices, sino procesos y una población saludable para que esté en capacidad, en posibilidad de enfrentar una contingencia de esta naturaleza. Es que en general nos perdimos en el camino, ¿no? Se descuidaron todas estas enfermedades que podrían prevenirse, podrían evitarse y que además representan altos costos al sistema de salud. Doctor, aquí yo sí quisiera mencionar, me parece que entre los modelos más exitosos de prevención sí podríamos referir a Cuba. Por ejemplo, sí, Cuba es un país que tiene buenos sistemas de prevención con adopción de estilos de vida saludables, etcétera, y han trabajado mucho en un sistema de médicos comunitarios que se han preparado bien para la prevención de enfermedades y detección temprana. Sí, indudablemente. Y existen algunos modelos más, por ejemplo, europeos, en Europa, claro, que también tienen muchos aspectos positivos de los cuales hay que aprender, ¿no? Noruega, Dinamarca, son países con altos estándares de salud, Suiza, en donde se promueve mucho la prevención y en donde incluso existen incentivos cuando hay una actitud de apego a la prevención y a los estilos de vida saludables que se requieren para tener un buen estado de salud pública. Es por una parte cuestión de presupuestos, cuestión de dinero, y por la otra, bueno, también de la redefinición de una estrategia clara para prevenir. Sí, efectivamente, se requieren presupuestos con suficiencia, pero también se requieren estrategias para que esos presupuestos mejorados en cuantía tengan una muy buena aplicación y rindan buenos frutos. Se requieren entonces procesos, procedimientos, también se requiere impulso a la ciencia y la tecnología en el campo de la salud. Lo estamos viendo con esta pandemia de COVID-19, José Ángel. Las naciones que impulsaron tempranamente la generación de vacunas contra COVID también son las que han tenido más rápida cobertura de vacunación contra COVID. Y bueno, sonaba lógico, aunque uno quisiera que se apostara siempre a la equidad internacional, pero era de esperarse que, por ejemplo, los países desarrolladores de una determinada vacuna tuvieran aseguramiento de la vacuna para la mayor parte de su población de forma inmediata. En ese impulso a la investigación, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, etcétera, pues está una gran diferencia porque, por ejemplo, en esta ocasión, con esta pandemia de COVID-19, hace 18 meses ya se tenían bosquejos de vacunas que en su momento se conocieron como vacunas promisorias o ahorita voy a recordar cómo le llamó la Organización Mundial de la Salud, y empezó la carrera para el desarrollo de la vacuna y para los ensayos clínicos. Y bueno, ahí tenemos, ¿no? El caso de Pfizer-BioNTech, tenemos el caso de Johnson & Johnson, de AstraZeneca, el caso de CanSino, claro, etcétera. Todas esas vacunas, pues que corrieron a pasos agigantados, pero todo tuvo lugar gracias al impulso que países, universidades, centros científicos brindaron a la tecnología y la innovación. Así es. Seguimos platicando, doctor, claro, pero antes esta breve pausa. Acompáñenos.
Seguimos con usted y agradecidos por su compañía. El frágil sistema de salud en el mundo tiene otro pendiente: el cambio climático y sus efectos en las personas. Aún con la fragilidad de los sistemas de salud, ahora tienen que hacerle frente a los efectos del cambio climático, y aunque los países han comenzado a preocuparse por proteger a las personas, apenas alrededor de una cuarta parte de los encuestados por la Organización Mundial de la Salud han podido implementar estrategias al respecto. Aproximadamente el 85% de los países tienen ahora un responsable de la salud y el cambio climático en sus ministerios o secretarías de salud, mientras que la mitad ya estableció un grupo de trabajo o comité. Prácticamente todos los países, es decir, 94%, incorporan consideraciones de salud en sus contribuciones determinadas a nivel nacional al Acuerdo de París. La incapacidad de los países para proteger la salud del cambio climático es más dañina para sus grupos más desfavorecidos, incluidas las minorías étnicas, comunidades pobres, migrantes, personas desplazadas, personas mayores y muchas mujeres y niños. Casi 80% de las muertes causadas por la contaminación del aire podrían evitarse si los niveles actuales de contaminación del aire se redujeran a las directrices de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud, advirtió la directora de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud en el organismo internacional, Maria Neira. Las limitaciones de recursos humanos son la segunda barrera más importante porque casi la mitad de los países reportaron que la emergencia de COVID-19 ralentizó el progreso en el abordaje del cambio climático, informó Elizabeth Ortiz. Justo uno de los aspectos fundamentales de la prevención, cómo podemos hacerle frente a diversos padecimientos si se siguen fomentando y multiplicando actividades que ponen en riesgo la salud de manera constante de las personas, y todo pues a partir de lo que genera o lo que propicia este cambio climático. Pues doctor, en estos momentos justo se realiza la COP26, tratan de analizar las alternativas para hacer frente al cambio climático, evitar el calentamiento global, pero pues queda en el papel y en el discurso. Lamentablemente ha quedado en el papel y en el discurso la mayor parte de los acuerdos tomados en estas reuniones, que efectivamente está cumpliendo su edición número 26, creo que concluye el día 12 de noviembre, y que dio origen, por ejemplo, a los acuerdos de Kioto primero, luego dio origen en el 2015 a los acuerdos de París, pero que siempre ha tenido una gran polémica entre algunas naciones que responsabilizan, entre otras, a China y a la India de ser los grandes emisores de contaminantes a través de combustión de carbono y de energías fósiles, etcétera. Y debido a estas polémicas, luego algunos países empiezan a retrotraer de los acuerdos tomados. Y como bien lo señalas, 26 años en que hay buenas voluntades, y creo que se va logrando muy poco, porque lo que sí sabemos que va ocurriendo es que cada vez el mundo está más contaminado, que cada vez hay más crisis del agua por contaminación, que el calentamiento global ha alcanzado 1.2 grados centígrados desde la revolución industrial en el siglo antepasado, y que los estudiosos del tema señalan que si el mundo alcanza 1.5 grados centígrados a partir de la temperatura previa existente a la revolución industrial, va a ser más catastrófico aún de lo que ya estamos viviendo, con sequías, inundaciones, con mayor crisis del agua, y todo eso impacta directamente a la salud, más enfermedades, claro, porque hay más riesgo de enfermedades gastrointestinales, de epidemias como el cólera, de epidemias como el dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores
que son vectores que se reproducen con mayor facilidad en climas más calientes, más cálidos, sí. cálidos. Entonces, efectivamente, y que de igual manera hay diversos estudios que han analizado los momentos de impacto ecológico que de alguna manera contribuyeron a la aparición de la pandemia de COVID-19 y también de la epidemia de SARS del 2003 y la epidemia, aunque focalizada a Medio Oriente, de MERS, precisamente el síndrome respiratorio grave del Medio Oriente. Claro. Entonces, sí, me parece que ha sido una cápsula muy interesante la relativa al calentamiento global y el impacto a la salud, porque ahí está otro ingrediente en el que se tiene que trabajar intensamente y en el que tiene también mucho que trabajar el sistema de salud de un país, región y de todo el mundo. Claro. Hablando de nuevo pues de los sistemas de salud a nivel mundial, doctor, y tratando así como que de ir cerrando ya la pinza entonces, ¿cuáles son los retos que se habrán de enfrentar o que nos deja como experiencia esta pandemia de COVID-19? Primer reto, se tiene que mejorar el estándar general de salud de la población de todo el mundo. Los países deben trabajar mucho para que una próxima epidemia o pandemia, que las va a haber, no hay duda al respecto, no vuelva a generar el impacto que ha tenido en personas con enfermedades preexistentes. Trabajar mucho para que exista menos diabetes, menos obesidad, menos hipertensión, etcétera, menos tabaquismo y por lo tanto, mejorando esto, que haya menos insuficiencia renal. O sea, hay que prepararnos para el mediano y largo plazo. Segundo, los sistemas de salud, incluso los que parecían más sólidos, se vieron rebasados en infraestructura, en equipamiento e incluso en personal de salud. Hay que hacer un nuevo repaso de indicadores para de esa manera tener más infraestructura sanitaria que, si bien no tenemos en todo momento una epidemia o una pandemia, y qué bueno, pero sí podemos tenerlo en cualquier momento y hay que estar preparado para este propósito. De igual manera, en cuanto a la formación de recursos humanos en salud, hay estándares internacionales que nos dicen idealmente cuántos médicos, idealmente cuántas enfermeras debe haber por cada 1000 habitantes, o igual qué número de camas de hospital debe haber por cada 1000 habitantes. Y todo ese análisis que se hace desde el ámbito internacional se debe atender y se debe tender hacia la equidad en los países. Perdón que ahí le interrumpa, doctor. Bueno, la formación y aprovechamiento del personal médico, porque, claro, por ejemplo, en el caso particular de América Latina vemos cómo podrá haber médicos que sí se preparan, hay quienes sí estudian en el campo de la medicina, pero después no encuentran pues dónde ejercer su actividad y lamentablemente, así como en otros ámbitos o disciplinas, pues les vemos ejerciendo en otros aspectos completamente ajenos a aquello para lo que se prepararon. Aquí viene un concepto fundamental desde el ámbito de la educación superior, que es la pertinencia. Y cuando hablamos de pertinencia es, entre otros aspectos, la oferta educativa de programas que estén acorde a las necesidades sociales. Por ejemplo, frecuentemente escuchamos, José Ángel, que existe un número insuficiente de geriatras, de gerontólogos, cierto, con motivo de el envejecimiento de la población o de lo que se conoce como la transición demográfica, en donde cada vez hay mayor porcentaje de adultos mayores. Y
¿por qué no estamos formando más geriatras, más gerontólogos, más gerontocultistas, etcétera? ¿Está faltando planeación ahí? Claro. ¿Por qué no estamos formando, por ejemplo, más diabetólogos o más especialistas en el campo de la endocrinología que ayude a mayor control de la obesidad, etcétera? Sí, claro que la prevención es fundamental y eso se puede hacer desde el ámbito de la medicina general, pero también se tiene que analizar esa oferta educativa, claro, para que, si hay pertinencia, va a existir mucho menos desempleo profesional. Por supuesto. Y por supuesto va a impactar más a la salud pública. Tiempo es lo que nos faltó, doctor. El tiempo es un flagelo que nos trae asados a nosotros también. Generalmente. Sí. Doctor, muchas gracias. Hasta mañana. Con todo gusto, José Ángel. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Y a usted muchas gracias también por su compañía. Nos vemos y nos escuchamos mañana.